Bien, muchísimas gracias y vamos a proceder con la primera entrevista. Pero quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes saben quién es Rubén Alejandro Méndez? Yo no sabía hasta hace unos 3, 4 días. Este señor que ha suplido en el cargo a un exministro corrupto, bueno, fíjense, ministro de Medio Ambiente y Aguas, hizo declaraciones en sentido que desconoce totalmente las investigaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, de otras instituciones, del Comisionado de las Naciones Unidas, en el cual se determina que el mercurio que está en las aguas y son utilizadas por los mineros para la extracción del oro, no es dañino. Bueno, imagínense esa afirmación del ministro, este señor Rubén Méndez, es ahora el nuevo ministro de Medio Ambiente y Aguas. ¿Qué les parece? Ya llega la ignorancia a límites increíbles que una autoridad de gobierno tenga que hacer esas declaraciones así, sin que se le mueva un cabello. Pues bien, hemos invitado precisamente para que un experto le explique a este señor qué es el mercurio, cómo afecta a la salud, cómo afecta al medio ambiente. Estoy con el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia, el doctor Oscar Campanini, a quien le doy la más grata bienvenida. Oscar, muy buenos días, gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Buenos días, Sandro, y especialmente a toda la audiencia. Oscar, muy buenos días, no te escuchamos, no sé si está listo el audio. Ahora sí, gracias Oscar, buenos días. Bueno, hacía una pequeña introducción de las declaraciones que ahora un poco se han retractado, pero indican, bueno, ahora lo más fácil de estos ministros o la gente o los políticos nos echan la culpa a los medios de comunicación, no me han tomado en contexto, dicen. Bueno, Oscar, muy buenos días, gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Por favor, dales una explicación académica de lo que significa el mercurio, el uso del mercurio a la salud y al medio ambiente, por favor. Muy buenos días. El mercurio es desafortunadamente a nivel internacional una de las principales sustancias tóxicas en el mundo. Ha habido una tremenda tragedia hace varias décadas atrás en un pueblo que se llamaba Minamata, en el que se ha logrado descubrir los efectos que esta sustancia tenía en el cuerpo humano. No ha sido una tragedia porque prácticamente toda la generación de un pueblo en el Japón que se llamaba Minamata se vio afectada por esta sustancia, ¿no? El mercurio en contacto con la piel, en contacto con los pulmones, porque también se puede convertir en vapor y entrar de esa manera al cuerpo, pero principalmente cuando se transforma en metilmercurio, una sustancia que sucede esta transformación en el fondo del río y a través de esa forma entra en la cadena trófica de alimentos, que es principalmente el pescado, que es uno de los alimentos básicos de poblados cerca de los ríos o cerca del mar. Entonces entra y transforma y afecta el sistema nervioso, afecta el sistema inmunitario y afecta el sistema renal. Lo más dramático de estas afectaciones es que en el caso de los niños muy pequeños, porque puede afectar y llegar a los niños muy pequeños a través de la placenta cuando están dentro de la barriga de las mamás, o a través de la leche materna cuando son lactantes, los daños en el sistema nervioso de estos pequeños niños pueden ser permanentes, dejando en el mejor de los casos dificultades de aprendizaje, uno de los impactos, o en casos aún más graves, dificultades incluso para el propio desarrollo físico y por ende la vida. Eso fue una tragedia en todo el mundo, por eso se declaró un convenio internacional que se llama el Convenio de Minamata en rememoración a esta tragedia, y desde ese entonces muchos países en el marco de Naciones Unidas están realizando esfuerzos para eliminar por completo el mercurio.
Bolivia es parte de esos países. Desde el 2013 firmó este convenio y desde el 2015 lo ratificó mediante ley, y por ende somos parte, incluso por nuestra propia norma, hay una ley que ratifica este convenio, somos parte de este convenio y estamos de alguna manera nosotros mismos obligados a ir eliminando progresivamente el mercurio. Óscar, bueno, ¿qué te parece la ignorancia supina de este ministro, que pone en duda no solamente estudios nacionales, sino a nivel internacional? Y lo peor de todo, que son las máximas autoridades. Él es ministro de Medio Ambiente y Aguas. Y no es posible de que, bueno, genere precisamente en todo el país, porque las declaraciones de una autoridad, bueno, pues de alguna manera son creíbles porque se supone que son profesionales, y genera pues controversia en el país. ¿Cuáles son tus apreciaciones de las declaraciones que, como te digo, posteriormente se retractó? Pero eso no, la forma más fácil de salir es: me han tergiversado, no han hablado en el contexto. Bueno, está clara su afirmación. Sí, efectivamente. Las notas de prensa además vienen acompañadas de un video en el que se escucha de su propia voz durante un periodo suficiente de tiempo la claridad del argumento y de la idea que planteó. Pero lo más preocupante, creo yo, no es tal vez la ignorancia del tema, sino la intención que hay detrás de eso. Porque esa intención, en las declaraciones en las cuales se retracta de esta frase, se mantienen y por el contrario se confirman. ¿Y cuál es esa intención? La intención que se ve detrás de esas declaraciones es primero la de invisibilizar este problema. ¿Cómo? A través de convertirlo en algo natural o normal. Lo que en sus declaraciones él hace es normalizar este problema que efectivamente ha sufrido Bolivia durante siglos. Tiene una historia y hay una nota que ha salido, una columna de opinión de Sayuri Loza muy interesante, en el que hace recuento de cómo libros de historia relatan los problemas que generó en la ciudad de Potosí, en generaciones, en niños, etcétera, durante mucho tiempo durante la colonia, ¿no? Es querer normalizar ese problema, querer naturalizar y a través de eso querer invisibilizar ese problema. ¿Y por qué digo que se mantiene? Porque bien se retracta de lo que dijo, pero previo a eso da informes supuestamente de personas del propio ministerio, de análisis que habrían realizado el propio ministerio en la ciudad de Tarija, de algunas personas que tendrían un nivel más bajo, ¿no? Y posteriormente de decir que tenían un nivel bajo de mercurio, empieza a decir que es necesario que el Estado ratifique la información que universidades, instituciones, ONGs han elaborado para poder verificar. Entonces plantea dudas, no solamente dudas sobre el problema que implica el mercurio en la salud, sino dudas sobre la realidad a la que se enfrenta nuestro país. Pero por supuesto, porque esto va a beneficiar, pues cuando generan dudas, cuando se genera una especie de manto de incomprensión, de lógica, que no, una autoridad que dude de las instancias y estudios internacionales y toda la historia de nuestro país, bueno, deja mucho que desear. Tú claramente lo dices, tiene una intención precisamente de generar un ambiente de enfrentamiento, de duda, de una situación que marca que los profesionales bolivianos no estarían haciendo su trabajo. Y voy a leer en contexto. Alguien decía: hermano ministro, yo tengo 66 años y no tengo ningún síntoma de mercurio, le habían dicho a él. Y creo que también le creo, porque yo soy de Potosí y en 500 años de vida Potosí ha usado mercurio para la plata y para el oro por los ríos de las calles de Potosí. Cuando llueve sigue corriendo mercurio. Los niños de Potosí siguen jugando con mercurio en botellas para vender. No sé si están enfermos. Yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros y jugaba con mercurio. Imagínense, todavía hay apología del delito, eso se llama, ¿no?
Exacto, así es, porque es realmente crítico y dramático, porque eso también ocurre, ¿no? Y cuestionar de que estos niños se enfrenten a esa realidad, tengan que vivir esas cosas y poner en duda que eso tenga algún impacto sobre la salud es realmente increíble de ver, ¿no? Pero lo más preocupante aún es que desconoce también lo que el propio Estado ha hecho. El Estado boliviano, el 2014, elaboró una línea base sobre los impactos del mercurio a través del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores, compilando una gran cantidad de información que existe en Bolivia desde el 1999, incluso antes. Una gran cantidad de estudios de múltiples universidades, organizaciones, profesionales, nacionales, extranjeros, algunos en el marco de incluso proyectos de infraestructura, como es el caso de la represa del Brasil, y todos estos dan cuenta de ese problema, ¿no? Este documento incluso genera un mapa de riesgos, un mapa de todas las zonas o focos rojos que existen en Bolivia, especialmente en la Amazonía boliviana y parte incluso de la cuenca del Pilcomayo, y genera hasta un mapa, ¿no? Y plantea obviamente medidas y necesidades. Entonces es el propio Estado boliviano el que ya en el 2014 validó, identificó, rescató y trabajó algunas ideas alrededor de esto. Posterior a eso, obviamente, muchos otros estudios se han realizado, incluido un estudio que nosotros hemos realizado conjuntamente la Universidad de Cartagena en Colombia, especialista en la problemática del mercurio, y Contiocap, que verifica la gravedad de este problema. Y fíjate, Oscar, que este señor ministro, que no debería ser un ministro, porque un ministro tiene que ser una persona capacitada, tiene que ser una persona que conozca y sepa de lo que está pasando en la situación. Dice, adelantó que junto al Ministerio de Salud harán sus propios análisis de estudio para comprobar los efectos nocivos que pueda tener este material. O sea, recién van a hacer los estudios, recién se va a enterar este caballero que lo estamos viendo en pantallas. O sea, ya es terrible, porque dice, vamos a comprobar, vamos a validar. O sea, que de aquí a unos 6, 8, 10, un año, qué sé yo, querrán validar, mientras tanto que le metan nomás los mineros, ¿no? Exacto, yo creo que ese es el problema de fondo. Cuando una autoridad deja de cumplir su rol y por el contrario cuestiona la realidad de un problema, hay una intención tras de eso. Y es muy preocupante que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua esté con posiciones que terminan favoreciendo al sector minero que genera este tipo de problemas, ¿no? Oscar, ya para concluir y como siempre agradecerte por el contacto con Televisión Universitaria. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál sería la salida? Hay mucha presión de parte de los que extraen las cooperativas mineras. Dicen, bueno, que ya no son tan cooperativas, no son grandes empresarios que no tributan siquiera al país. Es un puesto mínimo el que se lleva el Estado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder, uno, controlar la salud de los bolivianos y dos, salvar el medio ambiente de este lacerante problema que no solamente es en nuestro país, en Ecuador, en el Brasil se está presentando esta fiebre de oro? Lo que toca hacer es primero adquirir conciencia de este problema y creo que la población boliviana lo ha hecho. Este problema, estas declaraciones muy desafortunadas de esta autoridad han generado una gran indignación en la población y eso muestra que la población boliviana está consciente de este problema, está sensibilizado y las autoridades deben responder en ese sentido. Las normas existen, hay algunas otras normas, pasos que ha dado el gobierno interesantes en este año, resultado de la propia presión de organismos internacionales, de la sociedad civil. Entonces lo que toca hacer es mantener esta presión, mantenerse firmes y el Estado tiene que tomar conciencia de esto, tomar conciencia de este problema, tomar conciencia de que favorecer este sector económico, el principal sector económico actualmente en Bolivia, flexibilizando la normativa, flexibilizando temas impositivos, laborales, ambientales, lo único que hacen es perjudicar a los propios bolivianos y esa no es su labor.
Bien, muchísimas gracias. Hemos estado con el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia, Óscar Campanini, el doctor Óscar Campanini. Óscar, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por prestar esa valiosa información y enseñar a las autoridades de gobierno que el mercurio es dañino. Muchísimas gracias, Óscar, y te mando un abrazo. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Les decía, hemos estado con Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia, para analizar este tema. Vamos a hacer un corte.